Les tenía miedo, les tenía respeto, lo tengo que admitir. En su momento llegué a pensar que podíamos comernos una linda cachetada en el debut mundialista, y finalmente no. Pero de todas formas, hoy toca despedir a una selección competitiva, a una que podríamos decir que logró su objetivo, que podríamos decir también que no estuvo a la altura de lo que se podría esperar, pero que la divergencia entre lo que es el nivel que uno puede dar y lo que es el resultado que uno puede esperar, le alcanza para que para el público general se vea como una selección cumplidora. Y de hecho, cuando vayamos analizando poco a poco, nos vamos a dar cuenta que posiblemente tuvo una ventana de poder hacer mucha más historia de la que hizo, pero que no la terminó aprovechando. Hoy toca despedir a Argelia, una selección que volvía al Mundial después de unos cuantos años, no tantos, pero unos cuantos, y que aspiraba a poder competir con un buen plantel, con jugadores en el fútbol europeo, con muchos muy talentosos técnicamente y con algunas promesas que pintaban muy bien. Finalmente, bueno, no va a ser el campeón del mundo, como ya posiblemente lo sepan. Cayó en 16avos de final contra Suiza 2-0, un partido que ya hablaremos un poquito más adelante. En este video nos vamos a dedicar a explicar un poco qué se podía esperar de ellos y qué terminó pasando. Esta es la reseña donde nos despedimos de Argelia. No sé por qué siempre pongo una pausa ahí, si al final igual sigo hablando y no voy a editar este video porque son todos videos que grabo un tirón. Pero bueno, qué sé yo, ya es como parte de la esencia de esta sección, de la reseña del eliminado. Qué feo estar en esta sección, pero al mismo tiempo es el momento donde cada país tiene su protagonismo. Protagonismo en un canal, bueno, no importa. Argelia. ¿Qué pintaba Argelia? Bueno, hay que decir que África es una confederación de las más impredecibles en muchos sentidos, porque son selecciones que desde hace rato vienen teniendo buenos jugadores, pero que no siempre dieron la talla. Al menos en los mundiales anteriores, con solamente 2 clasificados, muchas veces no les alcanzaba, teniendo en cuenta que la mayoría de grupos tenían 2 equipos europeos y que también seguramente que hay algún sudamericano, era bastante complicado avanzar. Esto hacía que muchas veces, aunque tengan buenos equipos, no terminen clasificándose. Ahora, con la ampliación de cupos, ustedes ya habrán visto, y esto no lo hablamos en un video así individualmente, pero lo venimos mencionando de a poquito cada vez que hablamos de los equipos africanos, habrán notado que evidentemente, ¿no? Hay muchísimas selecciones africanas que han avanzado de fase de grupos. Es decir, de las 10 que vinieron al Mundial, 9 se clasificaron. Argelia fue una de ellas. Pero Argelia no es una selección que no haya podido hacerlo antes. Es una de las primeras selecciones que pudo como selección africana competir de manera real desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 40 años, desde la década del 80. Y ya tiempo reciente, yo mismo pude ver un mundial de Argelia compitiendo muy bien, que fue en 2014, donde logró eliminar a Rusia y a Corea del Sur en su grupo y llegó hasta octavos de final, donde cayó en un partido con prórroga contra Alemania, en un partidazo muy parejo, donde Argelia realmente dio todo, pero no le alcanzó para la que terminó siendo la campeona del mundo, ¿no? Una selección tremendamente buena. No fue el Mundial 2018, no fue el Mundial 2022. Ahí, bueno, tiene que ver con cómo son las metros africanas. Clasificaban muy pocos equipos, había muchos equipos buenos. Esto dejaba fuera a buenas selecciones. Esto ya no pasa tanto ahora, si bien es verdad que Nigeria y Camerún se quedaban afuera. Pudieron haber clasificado, pero se quedaron afuera porque hubo otras que les ganaron, ¿no? No fue porque no de los cupos o porque tuvo que enfrentarse contra otra de las buenas. Argelia llegaba como, para mí, dentro del escalón de las mejores de África, quizás no en un sentido más global, porque obviamente Marruecos y Senegal quizás estén un poquito por encima, y más que nada Marruecos a nivel mundial, pero sí podríamos decir que la metíamos en el escalafón de las africanas que aspiraban a bastante, ¿no? No pasaba lo mismo con Sudáfrica o con Cabo Verde, sí quizás con Argelia. Y tenían ciertos antecedentes interesantes. En su grupo no tuvieron ningún problema para clasificarse al Mundial. Es verdad que no tenían un rival tan difícil. Compitieron con Mozambique, con Uganda, con Guinea. Siendo Guinea que es el que tiene jugadores más conocidos, pero siendo al final un grupo que pasó sin resistencia. Y en la Copa África más reciente había pasado con puntaje perfecto de la fase de grupos, eliminado a República Democrática del Congo, que fíjense que es una selección bastante buena, con un buen nivel, terminó gustando en el Mundial, ya hablamos de ella, y cayó contra Nigeria. Selección que sabemos muy bien que es muy buena, pero que no llegó al Mundial porque cayó contra Sudáfrica en su grupo. Entonces, esto tampoco nos da tanta pauta, ¿no? No es que venía a ser campeona, pero sí es verdad que había hecho un desempeño bueno en su confederación. Ahora, lo que a mí me había dado cierto temor, al menos cierto respeto hacia esta selección, son dos cosas. Por un lado, la tendencia del tipo de jugadores que tiene esta selección.
jugadores como Bensebaini, como Massa, que vimos después, como Marés, muchos muy habilidosos, muy técnicos, una selección que tenía esa capacidad y que encima no solamente eran jugadores habilidosos y técnicos, sino de que eran jugadores pulidos en las grandes ligas de Europa, ¿no? Esto es una gran virtud y que no todas las selecciones africanas lo tienen así como tan integrado y es algo muy destacable. Además, habían tenido unos amistosos interesantes, como por ejemplo un empate 0-0 con Uruguay, una selección buena Sudamérica, habiendo empatado un partido. Habían goleado 7-0 a Guatemala, una selección que por ejemplo había eliminado a Canadá en la Copa Oro. O sea que, para que se hagan una idea, ¿no? Canadá, este mundial llegó bastante lejos, había perdido contra Guatemala y Guatemala perdió por 7 goles contra Argelia. Después había ganado 4-0 a Bolivia, que bueno, no es tan difícil, pero igual no deja de ser algo que es significativo. Y le había ganado a Países Bajos en un amistoso previo al mundial. O sea, había hecho una acumulación de resultados en los amistosos que daba a entender de que podían dar un buen papel. El grupo que les tocó era un grupo bastante difícil, pero tampoco imposible. De hecho, clasificaron, pero tenían que debutar contra Argentina. No fue un mal partido. Creo que Argentina destrabó el partido en cierto momento y Argelia perdió el control. Pero hasta el gol de Argentina, hasta el primer gol de Messi, que tiene un poco de responsabilidad de arquero, que quizás si no fuera por eso, si hubiese sido un mejor arquero, el partido hubiese sido otra cosa. Argelia había puesto bastante resistencia, había sido un partido cerrado, parejo, hasta había metido un gol anulado por offside. Pero era lo esperable, ¿no? Perder contra el campeón del mundo, se podía esperar una sorpresa, pero no era tan lógico que lo esperen los argelinos al menos, ¿no? Y tenían la segunda fecha contra Jordania y definían con Austria. Esto quería decir que con 4 puntos te metías. El tema es que habías perdido por goleada y eso te podía perjudicar por el tema de la diferencia de gol, más que nada teniendo en cuenta que después Austria terminó perdiendo solamente por 2 goles contra Argentina. Esto iba a ser relevante. Ahora, en la segunda fecha fue un partidazo contra Jordania donde arrancaron perdiendo y lo remontaron. La verdad es que no jugaron bien y fue el partido donde para mí Argelia empezó a ser un poco decepcionante su rendimiento con respecto a lo que es este mundial, porque no pudieron superar a Jordania de manera clara cuando quizás habían hecho eso en amistosos previos. Fue un partido muy cerrado, muy parejo, que finalmente Jordania no aguanta y a Argelia simplemente yendo hacia adelante al final lo logra empatar y darlo vuelta. ¿Es meritorio? Sí, pero yo me hubiese esperado que una selección imponga un poco más de autoridad y gane el partido con mayor certeza. Este partido contra Jordania para mí fue el primer síntoma de que no era una selección tan armada, tan competitiva, tan aspiracional en este mundial como supuestamente podía llegar a ser según lo que yo pensaba antes. Pero ganaron. Al menos mostraron carácter y lograron resolver el partido que yo considero que merecían perder durante todo el primer tiempo, pero que finalmente un poco por mal juego de Jordania, que no aguantó físicamente, y por impulso propio, lograron conseguir. Y quedó el último partido, que ya hablamos hace poquito cuando hablamos del resumen de Austria, un partido muy raro, donde el empate le servía a los dos, inclusive el empate le servía hasta más a Argelia, porque Argelia quedaba tercero, pero se ahorraba enfrentarse contra España. Entonces era un duelo muy raro, porque el tercer lugar era lo que no querías tener. Al mismo tiempo Argelia si perdía se quedaba fuera y al mismo tiempo Austria si perdía se quedaba fuera. Entonces el empate los clasificaba a los dos. Era el último partido de la fase de grupos, por ende no corrían ningún riesgo. Así todo fue un 3-3, un partido increíble en el que parecía que después del 2-2 que logra empatar Argelia, esos son goles muy importantes de Argelia, más allá de que el partido no fue tan competitivo, Argelia mete un gol al final que parecía que eliminaba a Austria, que parecía que los ponía contra España en la siguiente instancia, pero Austria les empata el partido de nuevo de forma insólita y terminan jugando este 16 de final como uno de los mejores terceros. Pero es engañoso, ¿no? Porque este tipo de mundiales donde ya tenemos mejores terceros, el último grupo que se define, no sé si realmente el primero, el segundo y el tercero siempre van a tener que ver con el nivel que tengan. Esto va a depender de cómo se jueguen los partidos y de cómo se desarrolle. Pero cuando de repente te encontrás una fecha con un partido así, yo no sé si realmente Austria es mejor que Argelia. Yo tiendo a pensar que sí, por lo que viene en este mundial, pero tampoco es algo que podamos tener la certeza por lo que vimos en el grupo, porque finalmente es por diferencia de gol que se pone uno por encima del otro, y en el partido entre sí había un condicionamiento muy importante que para mí afectó. Por ende, bueno, finalmente logran el cometido. Un fracaso hubiese sido perder en fase de grupos, porque tenías a Jordania metido. Si por ejemplo empatabas con Jordania o no te alcanzaba y perdías contra Austria, hubiese sido una decepción. Ahora, avanzaste de ronda y tenías que jugar contra Suiza, una selección más armada, a mi parecer mucho mejor, o al menos mejor, un escalón por encima, pero no era imposible. No era una selección grande, no era una selección que era una potencia, no era una selección en la que era imposible ganarle.
Y la verdad es que jugaron un muy buen primer tramito de partido. Pero curiosamente, una jugada de contra, Austria le metió 1-0 y se derrumbó automáticamente. Este sentimiento de inferioridad, del que hablamos siempre en todas las selecciones africanas, no existía en Argelia. Al menos no existió en este mundial. Fue una selección que contra Argentina no intentó replegarse desde el principio, al contrario, fue una selección que intentó tener un planteo bastante mixto. Contra Austria lo mismo, contra Suiza lo mismo. Siempre intentó proponer y contra Suiza estaba jugando mucho mejor, pero bastante rápidamente se puso en ventaja y a partir de ahí no pudieron sobrellevar el partido psicológicamente. Suiza se lo llevó por arriba desde ese lado. Y no es que lo pasó por arriba, pero sí el resto del encuentro Suiza lo mereció ganar con esa ventaja ya en el marcador. Pero ese comienzo de partido habíamos una Argelia intenso, dominante, que empezaba a profundizar, que empezaba a aparecer cada vez más con sus figuras. Fue un trámite muy corto, pero son esos partidos extraños porque uno interpreta de que es verdad que Suiza fue inteligente y fue efectivo, y eso es algo que es válido, pero de no ser por esa jugada individual de Mazambi que desborda y que gana el partido a través de una jugada muy buena, de una individualidad, la verdad es que el partido estaba mucho mejor para Argelia. Entonces, el desarrollo del partido, desde el planteamiento, desde las individualidades, desde cómo estaban jugando ambos, Argelia estaba haciendo lo mejor de su mundial y en el partido más importante. Curiosamente, se le derrumbó todo por una cualidad individual de un rival. Esto los dejó fuera y los dejó en esta ronda que es, bueno, un poquito antes de octavos. Esto hace que no sea su mejor mundial, que lo pudo haber sido si ganaban ese partido, sino que, bueno, sea un mundial inferior a lo que era alguno de la historia de Argelia. No se pudieron vengar de los austríacos, de ese arreglo con los alemanes hace muchos años, y podemos decir que dieron su show con ese gran partido. ¿Dejaron una huella? Sí, pero no creo que hayan podido cumplir con toda la expectativa que se podía llegar a generar, y creo que mínimo octavos de final hubiese sido más lógico, teniendo en cuenta que ya lo habían logrado y que era algo esperable, ¿no? No pudieron quedar segundos de grupo, que ese era otro objetivo posible. Y en cuanto a rendimiento, da la impresión de que no pudieron más que nada en lo colectivo, creativo, poder ser tan desequilibrantes o poder aprovechar tanto sus individualidades. Pero es una selección que pinta con mucho potencial, con algunos jugadores jóvenes como ya mencionamos con Massa, con otros que no son tan viejos y que van a seguir jugando. Prontamente tendremos año que viene una Copa África, así que ahí vamos a tener mucho más que ver. La realidad es que es una selección buena, competitiva, que no estuvo a la altura del Mundial, que le pesaron los momentos importantes de los partidos importantes, pero que no quita que tiene un buen nivel y que lo puede demostrar relativamente. También sus individualidades. Así que simplemente nos despedimos de los argelinos que tuvimos que enfrentar contra nosotros. Fueron el despertar de este nuevo Messi del Mundial. Todavía este video se está grabando antes del partido contra Suiza. Veremos qué pasa a partir de ahora en el Mundial. Si es el último partido de Messi, si Messi mete un gol más, si Messi juega muy mal en el siguiente partido y se retira. Pero fue el renacer de Messi y lo vamos a recordar siempre por ese hack trick al arquero que era el hijo de Zinedine Zidane.